Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a recorrer la geografía del Yiddish, siempre de la mano de Barda Fishbein. ¿Qué tal, Barda? Hola Jorge, hola a los oyentes de Radio Sefarad. Y volvemos a visitar una ciudad importante, hoy en día capital del estado de Moldavia, Kishinev o Chisinau, como se escribe en la lengua local, y que también ha sido de gran importancia y trascendencia justamente por aspectos desgraciados como han sido las matanzas y los pogromos. Y de esto ya empezamos a hablar la entrega anterior y seguiremos hablando en esta, ¿no? Efectivamente, porque es una ciudad con muchísima importancia para la historia y la cultura judía en Europa del Este, para la historia y la cultura judía en Yiddish. Y tal como habíamos prometido en la entrega anterior, volvemos ya pasada la Segunda Guerra Mundial y al poco tiempo de finalizada la guerra, la población judía de Kishinev era de 5.500 personas, la mayor parte residente antes de la guerra en pequeñas ciudades de los alrededores. El resto eran judíos procedentes de diferentes sitios que habían sido evacuados a la zona oriental de la Unión Soviética durante las hostilidades y que decidieron a su vuelta instalarse en esta ciudad porque sus lugares de origen habían sido arrasados durante la guerra. Esos miles de judíos tenían a su disposición servicios religiosos ya en el año 1947, pero la Keilah afrontaba todo tipo de presiones. En 1956 el rabino fue conminado a firmar una protesta gubernamental en contra de la campaña del Sinaí que se publicó en el periódico Izvestia. Pese a las dificultades, hacia 1959, un censo oficial reportó que el número de judíos residentes en la localidad ya sumaba casi 43.000 y de entre ellos un 43% afirmó que su lengua materna era el yiddish. A partir del año siguiente, es decir, 1960, se impusieron medidas restrictivas tales como la prohibición de realizar ceremonias de bar mitzvah, la ceremonia que se celebra a los 13 años, 12 años las niñas, el cierre de sinagogas, a los moalim, las personas que practican circuncisiones, se les conminó repetidamente a que dejaran de hacerlas en el año 1964, entre otras restricciones. Sin embargo, al año siguiente se permitió la elaboración de matzá o pan ácimo para la celebración de la Pascua judía del Pesaj. Asimismo, en 1958 se había dividido por la mitad el terreno donde se alojaba el antiguo cementerio judío para construir sobre ese espacio un centro comercial, mientras que las lápidas y tumbas de la otra mitad fueron dañadas y destruidas, hasta que el cementerio fue definitivamente clausurado en 1960, año que, como dijimos, comenzaron las duras restricciones, mientras que uno nuevo que se había construido permaneció intacto. Pero la comunidad continuaba con sus actividades culturales siempre que era posible. Por ejemplo, se creó una sociedad teatral que puso en escena en el año 1966 una pieza humorística basada en los avatares del bufón tradicional Herschel Ostropoler, y a dicha sociedad pertenecían 100 personas. Al año siguiente, nuevamente coincidiendo con una de las guerras de Israel, se expulsó a varios estudiantes judíos de la universidad por negarse a denunciar públicamente la, entre comillas, agresión israelí. No obstante, la Keilah seguía creciendo y en 1970 los vecinos judíos de Kishinev ya eran 60.000, nada menos. Jóvenes nativos que se habían marchado a Leningrado para cursar estudios superiores
regresaron ya titulados y comenzaron a organizar actividades sionistas entre los años 1969 y 1971. El resultado fue que en esa época la población judía descendió en varios miles hasta representar solo el 14% del total de los vecinos debido a las sucesivas oleadas de migración a Israel. La restauración de la vida judía en las áreas religiosa y cultural se inició en el año 1988, que es prácticamente cuando se disuelve todo lo que estaba detrás del telón de acero, como se decía antes. En 1989 volvieron a publicarse periódicos judíos, entre ellos Menorá, el candelabro, refiriéndose al candelabro de 7 brazos judíos, Nash Golos, en moldavo, que en yiddish es Unser Kol, o Nuestra Voz en castellano, o Haber, el amigo, entre otros. La alía seguía creciendo y así en 1998 quedaban 21.000 judíos en Kishinev. En este siglo XXI, en el año 2003, se celebró una reunión israelo-moldava para conmemorar el centenario del pogromo de Kishinev. El presidente de la República de Moldavia inauguró un monumento que recuerda ese luctuoso suceso. En 2004 se creó un museo de historia, una biblioteca y 3 escuelas judías. Pese a ello, los actos antisemitas esporádicos no cesaron en ningún momento. En 1999 se profanó uno de los monumentos conmemorativos de la Shoah y en 2002 se destruyeron unas 50 lápidas, ahora sí, del nuevo cementerio, entre otros actos vandálicos. Y bien, en la visita anterior a Kishinev mencionamos a vecinos nativos, oriundos de la ciudad. En este caso interesa por su relevancia mencionar a vecinos que no nacieron exactamente en Kishinev, sino en los alrededores, pero se formaron allí y luego tuvieron destacadas actuaciones políticas o culturales en la historia judía e israelí reciente. Entre ellos David Knut, que es el seudónimo con el que escribió el poeta ruso-israelí David Mironovich Fishman, nacido en 1900 en la ciudad de Orgev. Cuando tenía 3 años, su familia se mudó a Kishinev y fue allí donde asistió primero al Heider y luego a una escuela estatal para judíos. A los 14 años comenzó a publicar poesía en periódicos locales y en 1918 editó la revista Molodaya Misl, que significa pensamiento joven. Fue entonces cuando adoptó su seudónimo Knut, cuyo significado es una palabra rusa y su significado es látigo o latigazo. Este autor se expresaba en yiddish y evidenciaba en su trabajo la opresión y la esclavitud de los judíos en el imperio zarista. En el año 1920 se marchó a París, donde fue un activo integrante de los círculos poéticos en lengua rusa. Él mismo fundó uno de esos grupos de poetas llamado Palata Poetov, o el Palacio de los Poetas, a la vez que realizaba todo tipo de trabajos para ganarse la vida. Entre los años 1925 y 1927 fue nuevamente editor, en este caso de un periódico judío en lengua rusa, y por entonces también publicó su primer poemario, Mi Milenio, algunas de cuyas composiciones se refieren a temas bíblicos y otras a la historia judía. Otros de sus libros incluyen poemas más intimistas, con temas como la soledad, la muerte, el amor, la pérdida de la esperanza, etc. Entre ellos Noches Parisinas, considerada por la crítica su mejor obra, publicada en 1932, o Amor Verdadero en 1938. En el año 1937 visitó Palestina junto a su segunda esposa, la también poeta rusa Ariadna Scriabin,
hija del compositor ruso del mismo apellido, que se convirtió al judaísmo adoptando el nombre de Sara. Ambos estaban muy comprometidos con el judaísmo. Durante su estancia, el periódico Haaretz publicó en hebreo una de sus composiciones, de las composiciones de David Knut, pero además ese viaje le inspiró al poeta varias otras composiciones que fueron apareciendo en diversas publicaciones a lo largo de los años hasta 1948. Knut también tomó como tema de su trabajo Kishinev y volcó descripciones de la tradición judía local. En el verano del año 1940 se unió a la resistencia en Francia, concretamente a la Organización de Combate Judío, militancia que más tarde relató en su libro Contribución a la historia de la resistencia judía en Francia 1940-1944, publicado en francés en 1947. A raíz de la persecución de la Gestapo, Knut huyó a Suiza en diciembre de 1942, de modo que no pudo estar junto a su esposa cuando dio a luz a Yossi, el hijo de ambos, en mayo de 1943. También ella, como hemos dicho, era una comprometida activista que, también unida a la resistencia, entre otras misiones, trasladó refugiados judíos a Suiza. Fue asesinada en 1944 en la ciudad de Toulouse por policías franceses colaboracionistas de los nazis. Francia la condecoró a título póstumo con la primera cruz militar y la medalla de la resistencia del país. Ese mismo año, 1944, cuando a ella la asesinaron, el poeta regresó a París y colaboró con el Centro de Documentación Judía Contemporánea. Un par de años después fue editor de la revista Le Monde Juif, el mundo judío, y en 1947 volvió a casarse con una actriz rusa que también se convirtió al judaísmo. En 1949 publicó una obra importante titulada Poemas Escogidos, entre los que incluyó algunos del ciclo inspirado por su visita a Palestina en 1937. Y ese año, 1949, junto a su familia, emigró a Israel y se instaló en Tel Aviv, donde continuó con su labor literaria, pero en hebreo. Asimismo, enseñó esa lengua en un ulpan en Kiryat Motzkin. En el año 1955 falleció de cáncer. El escritor, el también escritor en lengua yiddish, Yankel Yakir, nació en otro shtetl de Besarabia, llamado Perlitz, en 1908, pero estudió en la escuela Tarbut de Kishinev y allí publicó parte de su obra, al igual que colaboró con varias publicaciones en yiddish de la ciudad. En el año 1931 comenzó a editar en Kishinev una colección literaria llamada Onzok, Mensaje, en colaboración con otros dos autores, más tarde asesinados durante la Shoah. También publicó artículos en la revista Shoibnik, que quiere decir paneles de vidrio, de Bucarest, y en varios diarios judíos de Rumanía. Pasó la Segunda Guerra Mundial en Uzbekistán, a donde fue evacuado con otros judíos de la zona, y tras el final de las hostilidades volvió a Kishinev, donde trabajó durante un periodo como corresponsal del Einigkeit, unidad, significa esta palabra, de Moscú. En el año 1949 lo encarcelaron por su colaboración con el Comité Antifascista y lo sentenciaron a 10 años de trabajos forzados a realizar en Magadan, al norte de Rusia. Fue liberado junto a otros autores judíos represaliados por el estalinismo en el año 1956. Una vez más volvió a Kishinev, quebrantado en cuerpo y en espíritu, pero continuó su labor literaria colaborando con varias revistas. Finalmente, en una de las oleadas migratorias de Rumanía a Israel, hizo alía en 1972 junto a su familia, instalándose en Netanya. Continuó trabajando y publicando relatos y poemas en el Chernowitzer Blätter, páginas de Chernowitz, Literarische Blätter, páginas literarias de Varsovia, en la prestigiosa Zukunft Futuro,
Kulturunleben, Cultura y Vida de Nueva York, y en otras publicaciones de Moscú, Johannesburgo, y en el Yerushalaymer Almanac, Almanaque de Jerusalén, en Israel, así como varias otras obras suyas que fueron publicadas por diversas editoriales de Tel Aviv. Yakir conocía las lenguas yiddish, rumana, rusa y hebrea, y también se dedicó a traducir obras que aparecieron en Volksstimme, Voz del Pueblo de Varsovia, entre otras publicaciones literarias, así como en editoriales israelíes tales como Amenorá de Tel Aviv. Este autor falleció en Netanya en el año 1980. Pero quizás la figura más relevante relacionada con Kirchner es la de Meir Dizengoff, nacido en el año 1861 en el pueblecito de Ekimovsky, también en Besarabia, pero cuya familia se trasladó a esta ciudad en 1878. Allí acabó su formación secundaria y asistió a la escuela politécnica. Vivió en otros sitios del Imperio Ruso como Zhitomir u Odessa, actualmente ambas en Ucrania, donde fue encarcelado en el año 1885 por insurgente debido a su colaboración con una organización clandestina de izquierdas que combatía al gobierno imperial. En esa ciudad trabó amistad con León Pinsker y Ajat Ha'am, entre otros, y se unió a Jovevei Zion. Cuando fue liberado de la cárcel, volvió a Kishinev y fundó la rama de dicho movimiento en Besarabia. En 1889 se trasladó a París para estudiar ingeniería química. Después de una breve aventura comercial que le encargó Edmund Rothschild en Palestina, que se saldó con un fracaso, nuevamente volvió a Kishinev, donde conoció a Theodor Herzl y adhirió a sus ideas. No obstante, fue uno de los sionistas que más en contra estuvieron de la solución de Uganda que Herzl propuso en el sexto Congreso Sionista. En 1905, Dizengoff se estableció en Israel. Entonces comenzó diversas actividades que al cabo del tiempo lo llevarían a ser uno de los fundadores de la ciudad de Tel Aviv, involucrándose en la compra de tierras a los árabes y el establecimiento de comunidades judías, especialmente en esa zona. Fue considerado un líder sionista de la mayor importancia de la comunidad judía antes del establecimiento del Estado de Israel. Y fueron muchas las figuras políticas que viajaron tanto a la Palestina otomana como a la del mandato británico, que se entrevistaron con él y oyeron sus opiniones como representantes judíos, entre otros Winston Churchill. Dizengoff se convirtió en el jefe de planificación urbana de Tel Aviv en 1911 y siguió en ese puesto hasta 1922. Cuando Tel Aviv fue declarada ciudad, lo eligieron alcalde, cargo que mantendría hasta su muerte, salvo durante los años 1925 y 1928. Fue un hombre clave en el desarrollo de dicha ciudad, ocupándose de todo tipo de tareas relacionadas con su urbanismo. Tras morir su esposa, donó su casa al municipio para que se convirtiera en un museo de arte y trabajó para que muchos artistas famosos donaran obras para ese museo. Entre ellos se entrevistó con Marc Chagall, que escribió acerca de ese encuentro. El señor Dizengoff me visitó en París pidiendo ayuda para construir un museo. No podía creer que el hombre tuviera 70 años. Sus ojos brillaban. Aunque varias veces tuve la intención de viajar a la tierra de Israel, por una u otra razón tenía que cancelar el viaje. Pero esta vez el entusiasmo del señor Dizengoff me influyó. Hice las maletas y decidí ir a echarle una mano. Así fue. En 1931, Marc Chagall y su familia viajaron a Tel Aviv por invitación de Dizengoff para llevar adelante su plan de construir un museo judío en la ciudad y se alojaron en su casa. El museo, inaugurado en 1932, se trasladó en 1971 al sitio donde se encuentra actualmente. Meir Dizengoff falleció en el año 1936. En la que fuera su residencia, Ben-Gurión declaró el 14 de mayo de 1948 la independencia del Estado de Israel. Hoy en día es el museo de historia conocido como Independence Hall. Allí,
En el Salón de la Independencia, un monumento recuerda a las primeras 66 familias que residieron en Tel Aviv y también puede verse una estatua de Dizengoff montado a caballo. Otros puntos que lo homenajean, otros sitios, son el Meir Park y la céntrica calle Dizengoff de Tel Aviv o la Plaza Dizengoff. Y hasta aquí, Jorge, lo que podemos decir de Kishinev y de personas relevantes relacionadas con esta ciudad. Bueno, lo que podemos decir y que ha sido mucho y muy interesante. Así que esperamos que dentro de 2 semanas podamos volver a disfrutar de unas informaciones de tanto interés como esta vez ha sido estas relativas a Kishinev o Chisinau. Muchas gracias, Varda Fishbein, y hasta la próxima. Hasta entonces, Jorge.